yo soy Axel Romero y estoy muy contento de que continúes aprendiendo User Settings conmigo. Vamos a crear un login regularmente después de la definición. Si no viste el video, aquí está apareciendo cómo es que definimos las tablas, las columnas y demás. Bueno, vamos a hacer un login que no tiene tanta dificultad, sí tiene sus trucos porque vamos a utilizar valid if, cómo ver la contraseña y demás. No es tan seguro porque la contraseña, a mí no me gusta tanto complicarme. Yo he visto que algunos creadores de contenido la ocultan con asterisco y está súper cool. Tú puedes ir a ver esos videos, pero yo no me quiero meter en esos temas tan estéticos. Pero tú puedes implementarlo y mejorarlo y mostrar en los comentarios. Lo pueden hacer así o pueden dejar incluso videos de otros creadores. Recuerden que a mí me gusta nutrir y que tengas todo ese abanico de oportunidades para que tu aplicación sea mejor. Yo me baso más en la funcionalidad y espero que te guste muchísimo. Entonces vamos a poner un usuario y una contraseña así como está apareciendo aquí en pantalla. Entonces pone su usuario con el que está entrando, su contraseña y le da ingresar. Y entonces va a validar que si la contraseña es incorrecta o si es correcta. Si es incorrecta, no lo deja pasar. Si es correcta, pues lo deja pasar y le muestra todas las opciones, ¿vale? Antes de que comencemos, me gustaría que vayamos a seguirnos en Instagram, en TikTok, donde estoy publicando contenido un poco más corto, pero que puede ser de tu interés. También me gustaría que te suscribieras para que la comunidad siga creciendo y vayamos formando una comunidad muy grande de profesionistas de desarrollo de aplicaciones móviles con no code, ¿vale? Y que me regales un like para posicionar User Settings hasta el top de AppSheet, ¿vale? Cuando estemos ahí en la computadora, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Bien, vamos a hacer este login y estamos en la plataforma de AppSheet. Entonces lo que vamos a hacer primero es que nos vamos a dirigir a Data. Vas a ver las tablas que hicimos en el video número 1, pero existe una opción hasta aquí abajo que dice User Settings. Vamos a darle clic aquí y lo único que podemos cambiar es el nombre de las columnas y el tipo de dato. Incluso no podemos renombrarlas ni agregar más. Entonces vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a agregar prácticamente aquí usuario y va a ser de tipo text. Contraseña, bien, y también va a ser de tipo text, porque si yo le dejo solamente numérico, solo va a hacer comparación numérica. También voy a agregar aquí el nombre del usuario que se está autenticando, voy a agregar el perfil y voy a agregar el estatus. Ok, el estatus sabíamos que era de tipo yes o no. El perfil va a ser de tipo, incluso le podemos dar una referencia y darle la referencia a perfiles. Bien, le vamos a dar don't. El nombre va a ser de tipo text. Perfecto. Entonces en las vistas, mira que las vistas que tenemos aquí son las que hemos generado en el video anterior, pero algo bien importante, cuando yo voy a User Settings y le digo, ¿sabes qué? Muéstrame el usuario y la contraseña. Estos tres que acabo de agregar no, solo van a ser como de ayuda para saber quién se está autenticando, qué perfil tiene y qué estatus tiene, es decir, si está activo o inactivo. Le voy a decir que sea requerido, ¿vale? Le voy a dar save. Hasta ahí no hemos visto gran cambio, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ir a ver es en vistas que ya se agregó de manera automática una vista que se llama Settings, ¿vale? Esta de Settings pues no la teníamos, incluso aparece aquí con el engrane. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer primero, vamos a seguir configurando la data, porque aquí en User Settings debemos ir a validar si el usuario y contraseña pues son correctos, ¿verdad? Vamos a darle clic en editar y para eso vamos a utilizar esto que se llama Data Validity. Y aquí vamos a darle en valid if. Aquí se deben cumplir dos condiciones, por eso es que le estoy dando un AND. Condición 1 y condición 2. La condición 1 vamos a utilizar un comando que se llama lookup. Abrimos y cerramos paréntesis, te lo quiero enseñar a detalle. ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar el usuario, es decir, lo que me está escribiendo el usuario. Si yo, por ejemplo, pongo Romero, va a ir a buscar ese valor, ¿a dónde? Por eso dice dataset y lo voy a ir a buscar a usuarios, coma, y dice, ok, ¿bajo qué columna quieres que haga el match?
pues quiero que hagan match contra usuario ID. Entonces voy a colocar usuario ID. Perfecto. Si hace match, ¿qué quieres que te retorne? Pues yo quiero que me retorne pues la contraseña, usuario contraseña. Quiero que me retorne, ¿dónde está? Usuario contraseña. Perfecto. Entonces aquí le voy a decir, retórname usuario contraseña. Ok, aquí yo ya hice el que me vaya con base a un usuario o a un texto que estoy ingresando. Voy a ir a usuarios y con base a usuario ID, si hace match o si encuentra relación, regrésame la contraseña. Y eso lo vas a comparar o debe ser igual a esto, a this, a esta contraseña que tú estás escribiendo. Ok, pero dices, tú colocaste un AND, quieres que se cumplan dos condiciones. Voy a copiar lo mismo para no estar aquí escribiendo y considerar el tiempo de ustedes. Entonces aquí, bajo lo que escribiste en usuario, vas a ir a usuario ID, a usuarios, a la tabla de usuarios, con que haga match es lo que escribiste en usuario con usuario ID, y vas a regresar el usuario status, porque de nada sirve que la contraseña esté correcta, pero el status debe ser true, porque si ya estás inactivo, pues no te voy a permitir ingresar. Ok, si está incorrecto, le estoy dando aquí, mira, en invalid value error, y voy a darle punto, Windows punto, le voy a dar este emoji y le voy a decir autenticación incorrecta, y simplemente no voy a dejar que pase el usuario al siguiente paso, ¿vale? Voy a darle save, voy a darle don't y voy a darle save. Voy a ver si hasta ahí vamos correctamente. No me ha marcado ningún error. Ok, ya hice el usuario y contraseña. Voy a ir con el nombre. Para el nombre voy a copiar y a pegar en fórmula. Aquí miren, en fórmula pego. Vas a ir a obtener qué es lo que escribió en la caja de texto usuario. Vas a ir a la tabla usuarios y esto con esto debe ser igual, y si esto es correcto, regrésame el usuario nombre. Lo mismo va a aplicar, pero para usuario perfil. Con esto estoy obteniendo quién es el usuario, qué perfil tiene y qué estatus, incluso usuario estatus. Perfecto, voy a darle save y voy a darle save. Con todo esto ya podemos continuar con el user settings, con ese login que vamos a estar visualizando. Entonces vamos a darle en vistas, y en vistas ya tenemos la de settings. Bien, en esta de settings podemos decirle iniciar sesión, ¿vale? Y aquí le voy a dar un key como un iconito, ¿vale? Le voy a dar un key, ¿dónde está? Perfecto, aquí está. Le voy a dar save. En este momento ya va a aparecer en el menú de hamburguesa, miren, iniciar sesión. Y entonces si yo le doy a Romero y le doy una contraseña que no existe, pues no me permite continuar, ¿vale? Pero si yo le doy 1, 2, 3, ¿qué creen? Me va a permitir ingresar a la aplicación. No hemos terminado porque miren, aquí dice nuevamente iniciar sesión. Yo les voy a dejar todas las fórmulas que estoy utilizando en la descripción del video, porque voy a copiar y le voy a, en lugar de darle texto, le voy a dar una fórmula, y en fórmula la voy a pegar para que ocupemos el tiempo en que te explique. Hacemos una condición donde se deben cumplir dos condiciones: que no sea blanco el usuario y que no sea blanca la contraseña. Si esto es verdadero, va a decir cerrar sesión y va a concatenar el nombre del usuario. Si no, si está en blanco todo esto, el usuario y la contraseña, entonces muestra iniciar sesión. Vamos a darle save y vamos a ver ahora qué es lo que aparece. Bien, y estos tips son cuestión de que pues te llevan detallitos, y a mí me ha llevado un poco de tiempo, pero te los estoy compartiendo con mucho gusto. Mira, le doy clic aquí, me da iniciar sesión, a Romero 1, 2, 3. Le voy a dar save, que ahorita vamos a modificar eso, y ahora dice cerrar sesión Axel Romero. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a darle si se dan cuenta aquí en cerrar sesión, dice save y cancel, ¿lo ven? Entonces vamos a ir a settings
localization y vamos a ir a identificar el save aquí. Vamos a darle clic aquí y entonces este save lo vamos a reemplazar. También voy a copiar y a pegar para ocupar el tiempo mucho mejor y vamos a decir con un switch vamos a comparar. Si la vista en donde está el usuario es settings, muéstrale iniciar sesión. ¿Cómo sabemos el nombre de la vista? Porque aquí dice view settings, es decir, solo vas a mostrar iniciar sesión cuando estés en settings. De lo contrario, en todas las vistas muéstrame el guardar. Vamos a hacer save. Eso lo hice con un switch. Voy a enseñarles cómo se hace con un if, pero para el cancel. Les voy a mostrar todas esas opciones para que ustedes determinen cuál es la que más les gusta. Ok, aquí está el if, lo voy a acomodar. Si el context view es igual a settings, muéstrame vacío. Si no, muéstrame cancelar, es decir, el resto de todas las vistas. Bien, le voy a dar save y le voy a dar nuevamente save. En este momento, cuando yo vaya al menú de hamburguesa, miren, ya no me aparece cancelar, solo me aparece iniciar sesión. Si le doy a Romero y quiero iniciar sesión, me dice información requerida. ¿Por qué? Porque yo aquí en usuario y contraseña le activé el require. Bien, espero que hasta ahí todo vaya súper bien. Voy a darle 1, 2, 3 y le voy a dar iniciar sesión. Entonces ahora sí me aparecen todas las vistas. Algo bien importante, o bueno, todas las opciones. Algo bien importante es que te vayas a settings y en general debe mostrar que siempre inicie con la vista de settings. Por aquí debe estar user settings. Entonces le voy a dar save y mira que ahora cuando yo inicie la aplicación, para eso le voy a dar un refresh totalmente. Cuando inicie la aplicación el usuario pues siempre va a iniciar con el login, entonces pues no le permite otras opciones. Entonces si le doy iniciar sesión, pues no, hasta que coloque el usuario. Entonces voy a autenticarme ahora con JRendón, que es el nombre de usuario, y la contraseña. Voy a ahí y le voy a dar iniciar sesión. Está perfecto y le muestra todas las opciones. Bien, pero si no queremos que muestre en este caso todas las opciones, hay algo que podemos hacer en este caso en las vistas. En las vistas, por ejemplo, vamos a ir a display y en show if. Aquí también voy a copiar. Ya todo esto lo formulé para ti, justamente para aprovechar este tiempo y que el video sea de calidad. ¿Cómo voy a ir a utilizar? Recuerdan que en user settings nosotros definimos como variables que las va a conocer AppSheet: nombre, perfil, estatus, nombre y contraseña. Ok, pues voy a hacer uso de perfil, ¿vale? Y también de estatus. ¿Cómo hago uso de eso? En la vista de clientes yo coloqué, solo vas a mostrar esta vista, y si yo quiero utilizar estatus vas a utilizar user settings, abres paréntesis, abres comillas, colocas estatus, cierras paréntesis, igual a true. Pero también se debe cumplir la condición de que user settings perfil debe ser un administrador o un supervisor o un colaborador. Le voy a dar copiar, es decir, clientes la puede ver un administrador, un supervisor y un colaborador. Pero usuarios cambia, miren, ahí voy a darle pegar y ahí solo quiero que lo vea el administrador. Por lo tanto, ocupo la misma fórmula, pero solo dejo administrador. Los eventos solo quiero que los pueda también solo modificar o editar un administrador. Los horarios también debería ser solo un administrador. Simplemente es que cuando ya entiendas la fórmula y la puedas implementar, lo demás únicamente es replicarlo. Yo siempre le invierto muy bien un buen tiempo a la primera fórmula, porque sé que va a ser la base de todo. Perfiles también administrador, porque ya después todo va a ir fluyendo. Ve cómo las vistas se van quitando poco a poco conforme voy aplicando, ¿vale? Entonces voy a nuevamente a autenticarme y me voy a autenticar simplemente como colaborador, en este caso como Anuar, por ejemplo, Anuar Aburto. Entonces Anuar Aburto, que también es del team, un saludo a Anuar Aburto, ABC, y le voy a dar iniciar sesión. A él no le deberían aparecer solo sus clientes, sus horarios
Incluso horarios no debería aparecerle. Entonces vamos a ver qué sucedió en horarios. Vamos a darle show if y administrador. Solo debería aparecerle administrador. Anwar es colaborador. Ok, aquí como que no se está cumpliendo una regla porque el perfil debe ser administrador. A ver, vamos a ver. De pronto algo nos está fallando. Vamos a darle nuevamente save. Y ahí está. Vamos a darle iniciar sesión. Vamos. Ok. Probablemente porque user settings. Miren, user settings, ¿dónde está? Algo bien importante. Porque tiene muchos detallitos user settings. Miren, pero yo todos los tips se los voy a ir pasando. Tal vez porque en Finish View les ponen automático. Tal vez la de horarios. Le voy a decir que le ponga en automático la de clientes. Vamos a ver si con eso soluciona. Entonces voy a poner a Aburto, que es su usuario. ABC. Le voy a dar iniciar sesión. Y sigue apareciendo horarios. Ok, horarios. Voy a revisar aquí. Está muy raro porque solo quiero que se cumpla el perfil de administrador. Si no sucede esto, entonces ¿saben qué? Le voy a quitar esto, porque pues esto es de intentar. Esto ya me había servido, pero no pasa nada. También les digo cómo se puede solucionar. Le voy a dar igual porque solo quiero que en este caso solo lo vea el administrador. Bien, le voy a dar save y le voy a dar save. En este caso solo es el perfil de administrador que quiero que vea este perfil. Miren, ahí vamos a darle nuevamente a Aburto. Aburto ABC. Lo único malo de estar haciendo también este tipo de aplicaciones es que siempre te debes de estar autenticando. Mira, como que algo no está sucediendo porque sigo viendo horarios. Entonces, Aburto es un colaborador. ¿Sí? Es un colaborador. Aburto, como que algo no está surgiendo bien. Bueno, vamos a darle refresh. Voy a autenticarme con otro, a Medina, por ejemplo. Si también en el video yo tengo algunas confusiones, pues ahí me van comentando qué es lo que me pudo haber fallado. Entonces voy a pegar. Si le aparece horarios, entonces algo anda mal. Miren, horarios, se me hace muy raro porque aquí como que si estuviera apareciendo. Es decir, user settings, solo que sea igual a true, pero también debe ser un administrador. Ok, vamos a ver si de pronto en user settings, solamente para validar eso, le voy a decir que no sea un ref, sino que sea un text totalmente. Y aquí tiene usuario, perfil. Bien, porque las demás sí me las ocultó, como pueden ver, sí me está ocultando las otras vistas, pero no sé, aquí me voy a autenticar, por ejemplo, a Romero 1, 2, 3. Y a mí, como soy administrador, me muestra todas. Pero si cierro sesión y le doy a Medina y el password es 789, iniciar sesión, sigue apareciendo horarios. Por algún motivo es la misma condición, porque miren, si me voy a eventos, voy a copiar así tal cual la formulita, porque esta ya está sirviendo en horarios. Entonces, perdón, aquí no es en display name, ya lo vi. A veces esto es cuestión de estar practicando. Miren, incluso que yo ya lo he hecho en infinidad de veces, también suelo tener estos errores, pero está bien que suceda, porque si no luego a veces nos frustramos y esa es la capacidad de resolver los problemas. Mira, a Romero y me muestra todas las vistas. Me voy a autenticar como a Medina y mira que aquí la contraseña siempre se ve. Ahorita te voy a enseñar a ocultar la 789 para que cuando le des cerrar sesión pues se borre en automático, porque eso también me han pedido. Miren, se queda ahí la contraseña. Te vas a ir a table per user settings y en contraseña vas a ir a activar una opción que por aquí recuerdo que estaba, update behavior, y le vas a dar, o más bien vas a activar reset on edit. Entonces cada vez que quieran editarlo de nuevo, vamos a ocultarla. Por ejemplo, a Romero coloco contraseña. Aquí les digo que hay maneras de ocultarlas, pero no voy a entrar en ese tema. 1, 2, 3. Entonces yo transacciono en mi aplicación donde me muestra las vistas.
cierro sesión y me quita la contraseña, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a visualizar? Por ejemplo, le voy a dar 1, 2, 3 y en usuarios, yo tengo los usuarios que dimos de alta en el video pasado. Aquí tenemos la contraseña que siempre va a estar visible. Pues vamos a hacer una acción, miren, bueno, dos acciones. Esta se va a llamar acción ver contraseña y entonces aquí vamos a utilizar usuario ver. En este de usuario ver voy a copiar y a pegar esto. Si usuario B es igual a true, ponle en false y si no, ponlo en true. Complicado, solo déjate guiar, ¿vale? Y voy a decirle que en display, en behavior, solo va a estar disponible cuando el usuario ver esté en false y le voy a poner aquí un ojo y le voy a decir que esté inline y que se coloque en contraseña virtual para que cuando yo haga esto, miren, ahí se ve, pero desapareció, ¿lo ven? Ver contraseña. Entonces está bien fácil para hacer lo contrario de ocultar. Tomas la acción, le das duplicar, pero en este caso no es ver, sino es ocultar. Y entonces esto se queda igualito, igualito, solo te vas aquí y le vas a dar invertido, que es un true, y en display le vas a dar ocultar. Le vas a dar ocultar y entonces aquí vuelves a colocar un ojo, pero con la restricción de que no pueda ver. Y entonces con eso vamos a ir ocultando o mostrando. Entonces voy a autenticarme como a Romero 1, 2, 3 y le voy a dar iniciar sesión. Como puedes ver, ya hicimos el login, ya vamos haciendo pues varias cositas. Vamos a darle en usuarios Jacome, le voy a decir ocultar contraseña y aparece el asterisco. Bien, le voy a dar clic aquí y voy a ocultar. Todo eso se va viendo aquí cuáles son true o cuáles son false. Mira, por ejemplo, Ana Rendón le voy a ocultar la contraseña. Le voy a decir ocultarla. Y entonces con base a esto, pues ya muestra los asteriscos que ya lo vimos en el video pasado. Si le doy ver contraseña, ya cambio a true. Todo eso se va haciendo desde aquí, miren, contraseña virtual. Si no mal recuerdan, si el usuario está en true, muestra la contraseña. Si no, muestra asteriscos. Espero que te haya gustado el video. Bien, binario, has logrado crear un login. Está interesante y vas a ver que al principio es un poco confuso y por qué le puso en valid if y por qué ocultó esto, pero conforme lo vayas haciendo y cuando tú lo practiques va a ser mucho más sencillo. Yo te estoy leyendo en los comentarios, aquí te estoy dejando otro video de mi recomendación, el planetita, para que te suscribas. Cuídate mucho, mi binario favorito.